De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres. Un podcast de Vanguardia. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, y esto es De Mujeres, un podcast donde hablamos de los temas que más nos interesan. Por supuesto, en los últimos días ha estado sonando muchísimo el tema de las pensiones. Los candidatos presidenciales han abordado este tema que se ha convertido en un tema bastante controversial en las redes. ¿Qué sería lo mejor hacer en general para los colombianos? Pero en este podcast abordaremos en particular qué sería lo mejor hacer para las mujeres. En Colombia hay cientos de caminos para lograr una pensión y cambian dependiendo de la condición del afiliado, empezando por su género. Nuestro sistema pensional determina que los hombres pueden pensionarse a los 62 años y las mujeres a los 57. La medida se instauró para compensar a las mujeres por el hecho de que usualmente tienen una mayor carga en las labores domésticas. Sin embargo, los analistas cuestionan que pudo tratarse de un problema más que de una solución, pues las mujeres no tienen flexibilidad en la cantidad de semanas cotizadas, así que deben hacer lo mismo en el menor tiempo. ¿Qué podemos hacer las mujeres? ¿Qué es o cuáles serían las mejores decisiones que podemos tomar? Para hablar sobre este tema, estamos hoy con la doctora Clara Elena Reales, que es la vicepresidenta jurídica de Asofondos. Doctora, muchas gracias por atender nuestra invitación. Hola, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad para hablar sobre pensiones y mujeres. Doctora, creo que muy pocas mujeres o la mayoría de nosotras sabemos lo básico sobre el tema pensional, pero es evidente que esta brecha es muy grande. Cuéntenos cómo estamos en materia de pensiones para las mujeres. ¿Nos conviene el sistema? ¿No nos conviene el sistema? ¿Cuál sería la mejor decisión tomar? Pues tú señalaste un factor muy importante y es el hecho de que se estableció una diferencia de edad de pensión entre hombres y mujeres, en teoría para proteger a las mujeres. Sin embargo, al exigírsele a las mujeres el mismo número de semanas, pero en menor tiempo, pues en última se convierte en una trampa para que las mujeres puedan alcanzar más fácilmente una pensión. Para alcanzar una pensión, digamos, el sistema pensional depende de cómo funciona el mercado laboral, y el mercado laboral es un poco más duro para las mujeres, tienen una mayor nivel de informalidad, tienen una mayor participación en el desempleo, reciben menos salarios y aparte de eso, pues tienen que cumplir con las mismas obligaciones que los hombres en relación con el número de semanas a cotizar. Entonces eso hace que para muchas mujeres sea mucho más difícil alcanzar una pensión en el sistema pensional. Entonces creo que pues lo más importante para las mujeres es eso es una virtud de las mujeres, ser muy juiciosas en su cotización y en la medida de que coticen y si es posible ahorren un poco más de lo que están cotizando, tienen mayor probabilidad de alcanzar una pensión. Doctora, a noviembre de 2021 de 7,5 millones de personas con edad para retirarse, solo el 16 estaba recibiendo pensión, y el tema es aún más preocupante cuando se revisa la brecha de género. De las personas con edad para retirarse, solo el 12,1% de las mujeres pueden acceder a una jubilación frente al 22,5% de los hombres, que es una diferencia porcentual de 10,4 puntos, y esta es una investigación. Estos datos salen de una investigación de la economista Andrea López Rodríguez. Cuéntenos, doctora, ¿qué es lo que está sucediendo y nos conviene seguir aportando un fondo privado, seguir aportando un fondo público? Muchas mujeres trabajadoras, incluso con mis colegas hablábamos, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Trabajamos más? ¿Ahorramos aparte? ¿Aportamos más? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que es importante porque la mayoría de las personas creen que el mercado laboral es el de un mercado muy formal con salarios altos, y esa no es la realidad colombiana. La realidad colombiana es que un poco más del 50% de la población gana menos del salario mínimo y por lo tanto no están aportando ni a salud ni a pensiones y están por fuera de la protección del sistema pensional. De quienes sí son trabajadores formales, el 60% devengan un salario mínimo y un 20% más menos de 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que el mercado laboral es para la mayoría de las personas que trabajan formalmente un mercado diseñado para personas de ingresos más bajos que lo que uno se imagina que sería el mercado ideal para estar en un sistema público. El sistema público beneficia a
las que tienen mayores ingresos y que generalmente son más estables que a quienes devengan menos de 2 salarios mínimos. Para quienes devengan menos de 2 salarios mínimos, la historia laboral de ellos generalmente es una historia llena de informalidad, de periodos de informalidad. En promedio, más o menos, las personas por debajo de 2 salarios mínimos cotizan en toda su vida laboral 500 semanas, es decir, que la gran mayoría no se está pensionando. Y eso es más grave aún en el caso de las mujeres. Entonces, para corregir eso, pues obviamente la primera cosa que hay que entender es el tema de informalidad, pero eso pues se sale del ámbito del sistema pensional. Pero para efectos de poder obtener una pensión en la vejez, para quienes devengan menos de 2 salarios mínimos, lo ideal es que estén cotizando en el régimen privado. ¿Por qué razón? Uno, porque acreditan semanas y al mismo tiempo el ahorro que están haciendo está ganando rendimiento. Y en el evento en que no logren una pensión, la devolución de saldos que puedan obtener para construir un BEP o para tenerlo como un ingreso es mucho mayor, es 7 veces mayor que la que obtendrían en Colpensión. Entonces, por lo menos deberían estar las personas de ingresos inferiores a 2 salarios mínimos siempre cotizando hasta que tengan que tomar la decisión en un fondo privado, hasta el último momento que la ley permite tomar esa decisión, que es a los 51 años para los hombres o a los 46 años para mujeres, para tomar la decisión de si les conviene pasarse a Colpensión. Esa decisión depende no del salario que esté devengando en ese momento, sino del número de semanas que haya acumulado en su historia laboral. Si tiene menos de 750 semamas y se pasa faltando 10 años, todavía le faltan 500 semanas y no alcanzaría a pensionarse con 1.300 semanas a la edad de pensión, ¿sí? Entonces, las personas se les olvida ese cálculo y solo piensan en el número del salario que podrían estar ganando al final de sus días, sin pensar en el número de semanas. Entonces, esos dos factores son los que deben tener en cuenta para tomar una decisión. Y, por supuesto, cotizar permanentemente en lo que sea posible. Claro, doctora, investigando sobre este tema, tenemos reunimos varias historias con casos similares. Mujeres, por ejemplo, que por una situación de enfermedad o que empezaron a padecer algunas situaciones de salud, renunciaron a sus trabajos, decidieron comenzar un emprendimiento o hacer una cosa diferente, pero la pandemia hizo la situación económica mucho más apretada y dejaron de pagar pensión, por supuesto, pues dejaron de pagar cesantías. En el caso de estas mujeres, ¿cuál sería la mejor recomendación? ¿Vuelven a pagar en el sistema privado? ¿Vuelven a pagar en el sistema público? Teniendo además en cuenta que si empezaron un emprendimiento, puede ser variable. No se sabe realmente, a veces ganan bastante, a veces no ganan lo suficiente, a veces tienen que cerrar sus negocios, volverlos a abrir. ¿Cuál es la situación para ellas? Pues pero en la categoría de trabajadores por cuenta propia, y los trabajadores por cuenta propia tienen la obligación, cuando ganan por lo menos un salario mínimo, la obligación de cotizar el 16% sobre el 40% del total del ingreso devengado en el mes contado hacia atrás, o sea, lo que devengó en el mes pasado, no lo que va a devengar en el futuro, porque eso no sabe ella cuánto va a devengar. Entonces, para muchas personas que están dedicadas a tener su propio negocio, creen que es un ahorro no cotizar para pensión. Yo sé que es un esfuerzo adicional que hay que hacer, pero se están haciendo un daño terrible al no hacerlo. Mi recomendación es que por lo menos intenten siempre estar haciendo una cotización regular, por lo menos por salario mínimo, para garantizar esa pensión en su vejez. Los años que no cotizan son años que le van a costar muchísimo más adelante, porque a medida que uno envejece es mucho más difícil lograr un trabajo, y pues las condiciones de trabajo laboral informal después de los 50 son mucho peores. Claro, doctora, finalmente no vamos a hablar específicamente del tema político, pero creo que es una decisión que las mujeres están pensando mucho. ¿Debe el sistema cambiar completamente? ¿Debe mejorarse? ¿Qué les convendría más a las mujeres para que ellas puedan realizar un voto informado en estas próximas elecciones presidenciales? El sistema pensional nuestro requiere unos ajustes muy importantes, porque se requiere que muchas personas más en su vejez tengan un ingreso. Y ese ingreso puede ser inferior al salario mínimo en el caso de un esquema que permite la Constitución, que son los beneficios económicos periódicos para aquellas personas que o no tienen ingresos o no han tenido ingresos regulares en su vejez o han cotizado muy poquitas semanas en el sistema pensional. Esas personas, con ese sistema que se propone, una especie de primer pilar el primer pilar es realmente de lo que se habla, es realmente a quienes benefician, no cómo se distribuyen las cotizaciones. Ese primer pilar es para personas que nunca han cotizado al sistema, y esas personas solo se financian de eso en la vejez con subsidios estatales. Para tener esos subsidios estatales sí es necesario que paguemos impuestos y que se dirijan los beneficios a las personas más pobres de nuestro país. Además de eso, está un grupo que ha trabajado
trabajado y ha estado entrando y saliendo del mercado laboral, que tiene muy poquitas semanas, las 500 semanas que te digo yo, esas personas tienen derecho a recibir una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos en el esquema actual. En lugar de llevársela como una suma alzada, que en Colpensiones sería la séptima parte de lo que se llevaría en un fondo privado, debería utilizarse para un beneficio económico periódico. Eso le garantiza un ingreso en la vejez y protección en salud, que todas personas, puede que sea menos que un salario mínimo, pero es mucho mejor que nada. Y luego sí está ya todo el sistema de personas que cotizan por el salario mínimo o más, que deben cotizar regularmente. Lo que se debe cambiar es pues esa forma, digamos, de protección para las personas que no tienen ingresos, para los que tienen poca cotización y para quienes están en el mercado laboral formal, pero que tienen una densidad de cotización irregular. Para los de mayores ingresos, por supuesto, lo que valdría la pena corregir, y que es muy importante, es que no haya un subsidio a las personas que tienen mayores ingresos, que es como está diseñado nuestro sistema actual. El principio de solidaridad de la Constitución dice que uno debe darle al que no tiene, no regalarle plata al que sí tiene. Y en nuestro sistema pensional, especialmente el público, le da subsidios mucho más altos a quienes más ingresos reciben. Una persona que va a recibir una pensión de 20 salarios mínimos puede recibir en promedio un subsidio estatal de 1.500 millones de pesos. Y eso se los quita a todos los colombianos que no reciben ni siquiera 70.000 pesos. Entonces, ahí hay un desbalance, un desequilibrio muy importante que hay que corregir. Y eso no tiene que ver con la forma como se distribuyan las cotizaciones. Pues, cuando se habla de distribuir todos los primeros salarios, un número de salarios a un esquema único, realmente no se está solucionando el problema de base, que es la baja cobertura. Lo que se está acabando es con el ahorro de las personas y la posibilidad de que se pensionen. Y lo que debe pensarse es un esquema en el que se garantice la mayor cobertura posible a quienes aportan al sistema, se garantice una protección a quienes no pueden aportar al sistema, y que quienes tienen ingresos suficientes no reciban subsidios del sistema. Esa sería como la solución. Ya la fórmula concreta sobre cómo se logra mantener el ahorro y lograr mayor cobertura es distinto a lo que se está debatiendo a nivel político. Perfecto, doctora. Pues, doctora Clara Elena Reales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias, y espero tener otra oportunidad de poder incluso hablar con algunas mujeres para mirar sus casos, ayudarles puntualmente sobre cómo mejorar esta pensión en la vejez. Muchas gracias. Y a quienes nos escucharon, gracias también, y continúen en sintonía con Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Síganos en redes sociales @vanguardia.com. De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia.